No lo había escuchado nunca. Interesante. Bueno, lo Lo dice acabo de Alberto aprender. porque es español y tiene el orgullo español y quiere hacerse el guerrero acá. Bueno, No, no, mira, yo soy es un descendiente, dicho, No me soy tires flores, descendiente de, como yo no me- dije hace un No, no lo rato, está diciendo él, es un dicho. Es un dicho sí, que decía bueno, Claro. es un dicho pero es de, un dicho que él no repetiría si no fuera español. Hombre, claro, 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 ya me estoy tirando florecitas. Por supuesto. Bueno, yo soy descendiente, como dije, mitad español, pero mitad italiano, y por la parte italiana soy de siciliano, así que puedo considerarme bien guerrero, Hombre, sí, por la mafia, digamos. Sicilia fue española durante 200 y pico años, o sea que prácticamente Ah, bueno. somos todos hispanos, latinos y no te preocupes por eso. Este, bueno, entonces vos dijiste, Alberto, que la primera, o insinuaste que la primera intención de los castellanos fue conquistar a los mapuches, y que como no pudieron, medio como que se aliaron para conquistar a los demás, y los demás eran los araucanos, no los nombraste, pero los demás eran los araucanos. Sí, no había oído hablar de ellos, si te digo la verdad no Bueno, había oído hablar. los indios araucanos y los mapuches son las dos grandes tribus de la Patagonia, tanto Sí. de la Patagonia argentina como de la Patagonia chilena, si es que se le llama Patagonia a la parte chilena, o se le llama Araucanía. Los araucanos para el lado chileno y los mapuches para el lado argentino. Entonces, la cuestión es la siguiente. La alianza mapuche-castellano fue, digamos, estratégica para los dos, porque les convenía, no porque se amaran los castellanos y los mapuches. Estaban condenados a entenderse. Condenados a entenderse, como vos decís. Bueno, dicho esto, quiero pasar a lo que yo quería decir. ¿Cómo se analiza la cuestión indigenista, la cuestión hispánica, a la luz del proceso posterior? Porque yo creo que la conquista no empezó y terminó allá, en ese tiempo, cercano a cuando llegó Colón. Yo creo que la conquista vino por oleadas. Aquella conquista inicial empezó, terminó, luego quedó configurado el mapa geopolítico latinoamericano, quedaron configurados los países, ya quedó claro que los que gobernaban eran los criollos o los qué sé yo, los descendientes de europeos. Bueno, pero las castas, claro, bueno, No, no, pero nobles de los, casta, por favor, los descendientes de me haces recordar aborígenes, a un personajillo claro, que ahora ya no los tiene coleta. descendientes de aborígenes siguieron estando en estos territorios, se les perdonó la vida, se les permitió habitar los territorios, no se los respetó mucho, no se los respetó nada, pero luego vinieron otras oleadas de conquista. Entonces, ¿por qué yo empecé esto pidiendo que me refrescaras lo de la Patagonia? Porque acá lo tenemos, por ejemplo, a dos figuras muy emblemáticas. Lo tenemos a Domingo Faustino Sarmiento y a Julio Argentino Roca, que no sé si ustedes saben quiénes son ellos. No sé si vos, Alberto, sabés quiénes son ellos. Era Roca, claro que sí. ¿Y Sarmiento? De ese he escuchado menos, pero de Roca sí que... Bueno, a ver, aclarando primero que no soy un experto en la historia, pero voy a decir a grandes rasgos lo que tenemos acá de esos dos personajes. Para no ser un Domingo, experto saber bastante. Domingo Faustino Sarmiento es considerado el padre de la educación en Argentina, ¿sí? Bueno, el Día del Maestro en Argentina se lo conmemora en relación al nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, ¿sí? Es el pro-hombre de la educación. Sin embargo, él escribió en el año, creo que lo estuve leyendo hace un rato, 1845, un libro que se llama Facundo, y un nombre alternativo que es Civilización o Barbarie, ¿sí? Sí. Y ese título refleja todo el pensamiento que Sarmiento tenía respecto a los indios.
Sarmiento despreciaba con toda su alma a los indios. Y Roca más. Claro. Pero Roca vino después. Ese fue el que Roca vino eliminó a de- los mapuches. El que eliminó Claro, ya voy a llegar a Roca. Ya voy a llegar a Roca. Sarmiento, siendo un hombre de la educación, despreciaba con toda su alma a los indígenas. Él sembró, digamos, la ideología anti-aborigen en todo el país. Al día de hoy se enseña a Sarmiento como el gran prohombre de la educación argentina en escuelas del norte argentino, de todo el país, que son en algunas escuelitas que son escuelas donde los alumnos son todos de comunidades indígenas, ¿sí? Y se les enseña a Sarmiento como un héroe nacional, ¿sí? A esos niños que no son muy mestizos, son, digamos, digamos que tienen el 80% de su sangre, o el 100% de su sangre es aborigen. Y a esos niños se les enseña, pero no se les enseña que Facundo, que quiero decir que Sarmiento odiaba con toda su alma a los aborígenes. Eso por un lado. Y ese libro fue escrito en el año 1845. No mucho, unas pocas décadas. El Che y los homosexuales. Unas Una pocas cosa. décadas. Una Adelante, Alberto. Y después sigo. Bueno. Lo que me ha hecho gracia la purga de Ares porque ha dicho lo de como el Che Guevara que defiende a los homosexuales. Pues una cosa igual. Bueno, claro. Hay mucha hipocresía, mucha demagogia, mucha desinformación, mucha mentira a los niños, en el sistema educativo, a la sociedad, en los medios de comunicación, en todos lados. Entonces, como repito, en 1845 se escribe el libro Civilización o Barbarie, escrito por Sarmiento. Y unas pocas décadas después, ya estaba tallando en el área militar Julio Argentino Roca. Y se manda la campaña del desierto, donde extermina prácticamente a todos los indígenas. Mapuches, araucanos, ranqueles, a los indios pampa. Y ahí O ya sea, no allá no estaban aliados con los mapuches. Claro. Los exterminaron a todos prácticamente. Son muy pocos los que quedan actualmente. Y ahí no tiene nada que ver España. Ahí ya. Bueno, está bien, pero lo que quiero decir es que la conquista, venga de donde venga, la conquista de los indios vino por oleadas. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo analizamos la cuestión indigenista, dejando ya de lado a España? ¿Sí? Porque estoy seguro que Julio Argentino Roca, tendría que investigarlo, Julio Argentino Roca debe tener sangre europea. ¿Cómo analizamos la cuestión indigenista a la luz de las oleadas de conquista que prácticamente han terminado de exterminar a los indígenas en épocas más recientes? Quizás en los últimos 200 años. Claro, es que con la independencia de las nuevas naciones americanas es donde prácticamente se cometieron más exterminio de indígenas, por hablarlo de alguna manera. Yo no digo que con la conquista castellana no hubiera matanza, porque es que vamos a ver, es que la propia palabra ya lo dice, conquista. Toda conquista se mata, no se lanzan besitos ni pétalos de rosa. Pero es que la matanza de los indios, por ejemplo, en Venezuela, en Colombia, como están en Boyacá o en Pasto, es que es a día de hoy. En Colombia la gente, según el estrato que seas, así te tratan. O sea, eso es a día de hoy. ¿Por qué tenemos la culpa los españoles? Y no estoy defendiendo a España. Pero no estoy diciendo de los españoles, estoy pidiéndote un análisis de esta situación. Sí. ¿Qué hacemos con los derechos de los indígenas en la actualidad a la luz de esto? Porque podemos considerar que la conquista de Roca a los mapuches, araucanos y todos los demás en el año 1800 y pico,
también ya es cosa del pasado. Entonces no vamos a volver atrás la historia. Pero entonces vamos a algo más cerca. ¿Qué hacemos con los indígenas que están en el Amazonas y que al día de hoy los están exterminando? En el Amazonas brasileño, incluso en el norte argentino, porque están los terratenientes, en connivencia con los gobernantes, están talando los bosques y haciendo los grandes emprendimientos forestales, sojeros y todo lo demás en el Amazonas y en el Chaco, en el Chaco salteño, en Bueno, la selva Chaco. bueno, y en la parte del Amazonas de Venezuela también, eso está literalmente exterminado. Allí están saqueando el oro y todo, pero de una manera, los garimpeiros, lo que llaman hacer? Porque garimpeiros. todavía quedan aborígenes, casi Y al día de exterminados, hoy. pero no exterminados. ¿Qué hacemos al día de hoy? Yo creo que cuando analizamos el indigenismo tenemos que empezar a pensar en el día de hoy, no hace 100 años y mucho menos hace 500 años. ¿Qué hacemos hoy? Bravo por tus palabras, bravo. ¿O qué haríamos en el supuesto caso que nosotros pudiéramos tomar la decisión? Alberto, en el supuesto caso que vos fueras un macro gobernante que tuvieras poder sobre los gobernantes latinoamericanos y sobre los legisladores latinoamericanos y que tuvieras un poder para ponerle límite a los terratenientes, a los grandes terratenientes y grandes empresarios forestales latinoamericanos. ¿Qué decisiones tomarías si es que podés pensarlo en este momento así, a la apurada que te lo estoy preguntando? Para poder digamos, concederle a los aborígenes algo de los derechos que tienen como seres humanos. ¿Qué haría? Pues simplemente persuadirles, poder persuadirles, si es que se dejan, que lo dudo, Ya está el español persuadiendo. poder persuadirles para llevarles a la vida que tenemos contemporánea, porque es que otra cosa que se le puede hacer a los indígenas de hoy en día. Pero tienen su territorio ahí. Estamos hablando de aborígenes que en este momento tienen un territorio. Chico, todo lo que acotado, lo que quiera. Sí. O sea, vos querés darle los territorios a los terratenientes. O sea, vos como gobernante supremo de todos los gobernantes latinoamericanos, vos querés estar a favor de todo lo que se está haciendo actualmente. Desarraigarlos para que se sigan adelante los emprendimientos sojeros y forestales y todo lo demás que se está haciendo en el Amazonas. Por supuesto que Pero no. si eso es lo que estás diciendo. No, he dicho que llevar a los indígenas a la persuasión para que no vivan en esas condiciones. Pero es que ellos, a ver, es la cultura de ellos. Sí, hasta ahí lo entiendo. Bien, entonces habíamos quedado en que si nosotros estuviéramos hoy, hace 500 años, tenemos mucho que para criticarle a los españoles. Porque no sé, pero no estábamos hace 500 años, estamos ahora. Entonces aquello no lo podemos criticar. Pero hoy sí podemos criticar. Hoy sí podemos criticar a que, digamos, de una manera compulsiva, tenemos aldeas aborígenes en el Amazonas y se los extermina, pero se los empuja literalmente, no metafóricamente. Se los empuja de la misma manera que se empuja, en el mismo proceso se empujan a las especies faunísticas y se las pone en peligro de extinción. Pero sí nos quejamos porque en ese proceso se pone en peligro al yaguareté. El yaguareté, esa especie de felino argentino que está en esa zona que se están deforestando. Pero no nos quejamos de que se pongan en peligro de extinción a las razas aborígenes que están ahí y solo ahí. Porque no se van a culturalizar o sea, no se van a hacer analistas del sistema esa gente. Claro, pero fíjate, Jorge, con lo que estás diciendo, hay mucha diferencia no solo por la cantidad de años que han pasado, sino que es que en aquel entonces había un solo, digamos, gobierno, por decirlo de alguna manera, un solo mando. Hoy, lo que estás diciendo tú, bueno, pues, ¿quiénes se tienen que encargar? Pues los gobiernos de esos países.
entiendo Claro, yo, ¿no? O sea, el claro. gobierno de Venezuela, el gobierno de Argentina, el gobierno de allí, de Por, Brasil, y de todo. por supuesto. Nunca van a actuar a favor de los No, indígenas, no, eso no, está no, claro, en porque eso somos te doy la realistas. razón. En eso te doy la... Si, Por eso que si no nosotros lo han hecho hasta estamos ahora, hablando en un plano hipotético y poniendo nuestras propias opiniones respecto a lo que se debería hacer y no a lo que se va a hacer, porque sabemos que no se va a hacer nada de lo que yo por ahí No, pretendería eso que se tengo haga. claro porque hay Sí, yo, intereses. yo ahí sí diferiría un poco con lo que dice Jorge acerca de que, bueno, generalizando todos los países de Latinoamérica, ¿no? En el caso de México, en la Constitución de México, en su artículo segundo, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a tener sus usos y costumbres. Es decir, ellos no se rigen por el derecho interno de México, sino que pueden incluso conservar sus propios usos y costumbres. Es decir, ahí se les está, no sé si excluyendo, pero están ahí como que en reservas, por así decirlo, como en Canadá, parecido, que se pueden autorregir. Y haz de cuenta que allí pasa algo muy curioso que todavía vende niñas, o sea, haz de cuenta que el padre de indígena puede vender a su hija por, no sé, unas caguamas que, bueno, unas caguamas son unas botellas de cerveza de 1 litro, litronas, ¿no? Sí, Omar, te interrumpo un segundo. Te interrumpo un segundo. Esa no es un argumento. A ver, si con ese argumento vamos a exterminar a los aborígenes, es una hipocresía absoluta. En ese sentido, vamos nosotros, los mexicanos y los argentinos, todos los latinoamericanos, vamos a unirnos para atacar al Islam. Vamos a atacar a los talibanes todos juntos que hacen las mismas cosas, o peores. Pero eso no es así. El otro día vos decías que estaba a favor de los talibanes y decías que el que no estuviera a favor, de acuerdo con los talibanes que se fuera del país. Entonces un poquito de coherencia. ¿Sí? Hablo así, no es que esté enojado. No. Con las ideas. Típico, Voy a bajar. típico de los no, periodistas. no, a mí ni se me ocurrió, ni se me pasó por la cabeza que pudieras estar un poco alterado, Jorge, nada, tranquilo. No, ni se nos ha ocurrido a Me apasiono con las ideas, pero no contra las personas. No, Solamente mira, que Alberto ya no regresa, pero más nada, o sea que... Hombre, que no, escucha, el próximo domingo estoy aquí el primero. no, Estoy aquí mira, el a lo primero. que voy con eso es que lo que tú decías sobre los indígenas, a lo que voy con esto es hablando de la integración, ¿no? De la integración de los pueblos indígenas. Y bueno, yo pienso que a eso tenemos que volver otra vez al pasado. Porque qué era lo que hacía España, ¿no? Y para poder comprender el presente hay que entender el pasado. Porque mira, ¿qué es lo que hacía España? Pues lo dividía en castas. Había un sistema de castas sociales y los indígenas estaban en el estrato más bajo y le seguían los esclavos, ¿no? Los pocos esclavos que hubiera. Entonces, ¿qué pasó con estos indígenas? Seguían, creo que bueno, seguían abajo, ¿no? Fueron excluidos. Y en el avance antropológico e histórico de la sociedad nunca se incluyeron. Como solución, me parece que esta de permitir que tengan unos propios usos y costumbres, pues no es la situación correcta, ¿no? Eso no era mi propuesta, no era mi argumento, no. Mi argumento era que se les incorporara, no que se les tratara de disuadir, porque como dices tú, la verdad es que no lo van a hacer, ¿no? Vayas y hables con ellos, no lo van a hacer, hacen manifestaciones, ya lo han hecho en México y en muchas partes de Hispanoamérica, eh, bloquean carreteras y no lo hacen. Ellos quieren seguir teniendo una propia identidad, no se consideran incluso mexicanos, no se consideran brasileños. Todo el mundo quiere tener su propia identidad. Y estamos Exacto, dispuestos a sacrificar lujos para tener nuestra propia identidad. exacto. Entonces, mi propuesta es que puedan conservar esa identidad, pero respetando, o por lo menos que el Estado pueda interferir más en esos asuntos y moldeando esos usos y costumbres y esas leyes internas, esas costumbres internas que ellos tienen con el de los demás países, perdón, con el del país, ¿no? En el que se encuentren, ya sea Pero Argentina, ya sea Brasil. no estás respondiendo a lo que yo planteé. ¿Qué hacemos para protegerlos de que puedan seguir viviendo en sus tierras?
Pues de Y hecho, Que no los los empujen, que los emprendimientos forestales y sojeros no los empujen hacia la nada. bueno, eso pasa en Brasil, yo creo, porque no sé, pero en otros países no pasa. Por ejemplo, en México, eso de que los empujamos no pasa. Ellos viven ahí en Oaxaca y ahí están y Bueno, nadie los toca. analicemos dónde pasa y no dónde no pasa, Omar. Decime cómo lo resolvemos en Brasil y cómo lo resolvemos en el norte argentino. Pues como lo resolvimos en México, respetando reservando áreas, así lo resolvimos en México, reservando áreas específicas, originarias, autóctonas de ellos y de que hayan tenido sus raíces allí y pues respetando su propia identidad cultural, su propia identidad subnacional, porque al final de cuentas son naciones, que Bueno, tienen un idioma, una religión, una costumbre, como un eso no se, territorio. entonces como eso no, voy a hacer una deducción arbitraria. Como eso no se respeta en la realidad y los que no lo respetan son los poderosos gobiernos y empresarios terratenientes forestales y sojeros, entonces hagamos una revolución para defender sus derechos. Silencio en la sala. Pues no una revolución, pero Pero pues es que sí. estamos de acuerdo con todas las revoluciones, menos con la de los indígenas. No, no estamos de acuerdo con todas las revoluciones. Yo, por Bueno, ejemplo, no después estoy de están de acuerdo. acuerdo con la revolución que se hizo y que pretendió defender a todos los territorios que finalmente quedaron en manos norteamericanas. No, no estoy de acuerdo con esa revolución. Bueno, Ni tampoco con la revolución bolchevique, por ejemplo, ni tampoco con la revolución francesa, ¿no? Yo le decía a Edmund Burke en sus críticas a la revolución francesa. ¿Por qué? Porque la revolución implica una idea de progresismo. Y eso es lo que la izquierda explota. Dividir, ¿no? Generar esos problemas. A final de cuentas, la izquierda se vive de crear problemas, donde fácilmente podría haber Crear soluciones. enemigos, Yo sí. te digo, yo te Sí, digo, tener esa legislación y ese respeto por esos pueblos indígenas es tan fácil como eso, nada más hace falta voluntad política para respetarlo. Es Vale. cuestión ya de los gobernantes, de los Bueno, políticos. chicos, ya nos hemos entrado en un bucle con el tema. Yo creo que ya más o se hemos menos salido un poquito del tema. nos hemos ido un poco del tema. sí. Entonces, Sí, pero quiero, entiendo perfectamente a Jorge, le entiendo perfectamente. Lo que pasa que estaba cabalando, a ver cómo le respondo, porque es que todo lo que está diciendo es verdad, él lleva razón, pero el tema es cómo lo hacemos. Si es que hasta ellos Claro. mismos no quieren, es que ellos mismos prefieren vivir así que de otra manera. Vos pongamos como ejemplo a mí mismo. Yo vivo en condiciones de clase media baja acá en Argentina, no voy a dar detalles. Yo paso Como bastantes necesidades. Paso todos, bastantes Jorge, somos necesidades. obreros, ¿Ah? Sí. como todos somos obreros. Bueno, ahora, ofrécenme, Alberto, ofrezcanme ustedes la posibilidad de que yo, de mudarme. Ustedes me pagan todos los gastos. Y de mudarme a Alemania. Y me ofrecen un trabajo allá, me ofrecen enseñarme el idioma, me ofrecen enseñarme un nuevo trabajo tecnológico con el que tengo 52 años ahora. Y, a ver, yo les digo, no, yo me quedo acá sufriendo las necesidades económicas que tengo, pero no me voy a Alemania ni en pedo. Y no porque desprecie a los alemanes, sino porque tienen una cultura totalmente diferente a la cual yo no sé, que no me voy a adaptar. bueno, pero Y no, como yo sé eso de mí mismo, entonces puedo entender totalmente a los indígenas que quieren conservar su cultura, aunque sea pasando muchas necesidades. yo te entiendo, Jorge, pero no todo el mundo es así, no todo el mundo es así tampoco, Hay gente que le encanta aventurar y le da igual, y bueno, X. Insisto, ya estamos entrando en otro tema de que nos estamos un poquito yendo, aunque tenga algo que ver. Me gustaría, porque si no, algo tiene que ver, sí. Si no, ya llevamos 2 horas y algo, ¿vale? Entonces, no quiero que se convierta en un debate, por lo menos que no sea de 3, por favor. Entonces, Diana. Diana está por ahí calladita. Se nos cayó Claudia, lamentablemente. No, estoy ahí poniendo cuidado. Lamentablemente se nos cayó Claudia y voy a decir algo de que lo mismo que pasó en el debate pasado es que Claudia vive en Venezuela. Venezuela, muchos, y para los que no lo sepan, si no son de este universo, están pasando problemas difíciles en muchas situaciones y una de ellas es, pues, por ejemplo, la luz. Se
va la luz cada 2 por 3. Y si se va la luz, pues se te va el internet. Y si se te va el internet, pues no puedes interactuar. Entonces es muy probable que a Diana se le haya, a Claudia se le haya caído el internet. De todas formas, besitos Claudia, si puedes entrar bien y si no, gracias por tu aportación. Entonces Diana, ¿quieres decir algo? Yo tengo aquí una batería de preguntas para terminar, ¿vale? Antes de terminar, una batería, tengo como 3 o 4, pero bueno, pues aquí exagerando como siempre. Yo también tengo unas cuantas para Diana. Ay, Dios santo. A ver. No, si quieren empecemos con las preguntas y ahí mismo como que vamos No, destilando las ideas. pero ojo. Qué astuta eres, Diana. Qué astuta. Qué astuta, qué lista. No, ojo, las mías son en general. Las de Alberto creo que son para Diana, entonces si son para Diana, adelante Alberto y dale ahí y pregunta lo que quieras. Ya luego yo tiro en general y cerramos, ¿vale? Bueno, empiezo. Por favor. Yes, sir. Para Diana y para Omar. ¿Sabes? Sobre cuando habéis dicho de que el tema de la Inquisición. Lamentablemente, la Inquisición es algo que surgió en Europa, ¿no? En Francia, Alemania, con Lutero, España, Inglaterra, ¿no? Vosotros os habéis parado a mirar lo que fue la Inquisición española, comparándola. Con perdón, Alberto. ¿Cómo está el mate, Jorge? Es que ya esta es la segunda vez que se levanta a hacerse un mate o algo, no sé, ¿qué te estás haciendo? ¿Qué es? Agua. Vale. Dale, perdona que te haya cortado el rollo, Alberto, adelante. No me gusta hacer comparaciones porque si una cosa es mala, es mala. Lo que pasa es que siempre se le echa las piedras al tejado de España y no por defender a España porque sea español, porque la Inquisición fue mala y punto, hasta ahí. Pero ¿os habéis pensado lo que fue la Inquisición inglesa, francesa y alemana? La Inquisición española en América mató a unas 49 personas a lo largo de 400 años de conquista. 49 personas. La Inquisición francesa, solo en Francia, mató a más de 200.000. ¿Tenéis algo que decirme? Sí, digamos que algo en lo que yo concuerdo es de que, por ejemplo, bueno, hablando, digamos, ya más allá, digamos, de exactamente de esta época de la colonia, vinieron, por ejemplo, grupos que como los mejores, porque fueron los franciscanos. Entonces, ellos eran, digamos, siempre como con su cultura su condición de humildad y armonía, ¿sí? Entonces vinieron también como, digamos, de la mejor manera a poder, digamos, inculcar en las personas, digamos, en todas estas poblaciones, que era como las ideas del cristianismo. Yo no digo que estén mal. O sea, una filosofía que habla de amor y paz y de amar al otro como yo los he amado es increíblemente enriquecedora. O sea, es algo que vale la pena. Me parece que es algo más profundo que, digamos, otro tipo, digamos, de religiones que a veces no las entiendo, que no las entiendo. Pero me parece que esta es más como hacia el público, más como hacia las personas que digamos que no somos como tan filósofas en ese sentido. Pero sí, o sea, algo que resalto es de que, claro, esas inquisiciones fueron, digamos, fueron mucho más difíciles, ¿sí? Mucho y claro, más eso difíciles, están mucho más asesinas. más difíciles, pero más sanguinarias. Lo que, digamos, en un momento como que también se hablaba de que, o sea, que tú podías ser hereje, o sea, si eras hereje, si tú eras, digamos, digamos, en el contexto, o si eras una bruja, o si eras que es que no se me olvidó, digamos, otro tipo de contextos, pero eran, digamos, situaciones más difíciles y que nadie, digamos, tú no tenías como ese derecho a defenderte, porque pues era la palabra tuya con la de ellos. Pero pues, o sea, apunta lo que estás diciendo, porque te voy a responder ahora porque lo que estás diciendo es un arma de doble filo a tu favor. Listo. ¿Vale? Listo, ok. Pero entonces, Lo digamos apuntó, que yo no...
Pero ante nada, yo quisiera revelar, digamos, en este momento que yo no estoy diciendo que esté, digamos, que fue tan malo, porque obviamente ahorita, digamos, eso, y qué genial, digamos, que tú, digamos, estés así informado de lo que está pasando ahorita en Colombia. No sé si en otras partes también, la verdad, digamos, no, pero en otras partes de América también, que están ahorita derribando las estatuas. Y eso es lo que pasó en Pasto y no me acuerdo en qué otra ciudad. De El esa, derribo de las el estatuas. Alcázar, de... Bueno, El entonces se han ido como eso, claro, derrumbándolos, pero tampoco se le puede echar la culpa a los españoles, porque en el momento de la independencia, cuando Colombia se logró independizar, digamos, de lo que se le conocía acá como el yugo español por toda esa cantidad de impuestos, digamos que estaba exigiendo la corona española, entonces comenzaron aquí bueno, digamos que las personas de Simón Bolívar, a mí se me olvidó cómo se llamaban, mulatos, no, sino, ¿cómo se llamaban? No, bueno, estas personas, los indígenas en sus relatos decían que no había diferencia. Diana, un Dime. segundo. ¿Qué has dicho, Mar? No, lo que pasa es que se le olvidó, dice Diana que se le olvidó el nombre de Sí, la sí. casta y le olvidó que eran criollos. Los criollos. Los indígenas decían, nosotros no reconocimos cuando pasó de los españoles a los criollos, porque es que los españoles nos estaban esclavizando, nos estaban obligando, digamos, a cultivar, a sacar oro, a hacer minería, y algo muy importante que fue lo de la extracción del caucho. Y vinieron los criollos y lo mismo, los siguieron esclavizando, les siguieron vulnerando los derechos. Entonces como que no había como diferencia en una ni otra, simplemente fue como un cambio de poder, porque cuando vinieron los criollos, cuando vinieron los criollos, ellos lo que hicieron fue esclavizar a los indígenas y no hubo una gran masacre por la sangre blanca, que es lo que botaba digamos, el árbol de caucho, que era como un líquido blanco con el que se hacía el caucho. Y eso fue una muerte impresionante y unas anécdotas aterradoras, digamos, de todos estos indígenas. Pero, o sea, digamos que a lo que iba yo es de que yo no satanizo a los españoles. Lo que yo siempre digo, nos dejaron vivos. Tarde o temprano aquí iban a llegar y nos iban a colonizar. O sea, tarde o temprano. Lo mejor que pasó es que llegaran los españoles y no los ingleses. Ahí te doy la razón. Exacto. O sea, al menos nos dejaron aquí vivos, que eso fue como lo importante. Y acá pues se dieron, digamos, otras condiciones, pudimos ahí como conseguir como un desarrollo de a pocas, pero pues digamos que está eso. Otros hubieran sido peores, mejores, no sabemos. Pero pues se dieron como unas relaciones de poder interesantes. Si el anfitrión de la sala, la señor Purga de Ares, me deja contestarte, yo te voy a contestar. Sí, por supuesto, hombre, adelante. Vamos a ver, Diana. En principio me encanta tu voz, tu acento. Yo sé por qué y no lo voy a decir si tú no me das acento, hasta ahora me entero. No lo voy a decir si tú no me das permiso, Alberto, o lo dices tú. Dilo, no pasa nada, dilo. Bueno, pues resulta, oye, qué rápido, ¿eh? Dilo. Me he negado mucho. Para que sí sea más verídico lo que le quiero decir. Sí, que sepan ustedes que el señor, mi compañero hermano hispano Alberto, y su mujer, su esposa, o lo que es colombiana. Ahí lo dejo, no digo más. Así que fíjate si puedo simpatizar contigo, Diana. ¿Qué pasó? Ya. Vamos a ver, Diana, de la historia que a ti te han contado. Perdona, Alberto, dice Diana que los rollos no tenemos acentos. Los rollos Rolos. los rolos. Son de Bogotá. Qué bien. Bogotá. Mi cultura es tremenda. Gracias, José Luis, por demostrar tu incultura. Adiós, hasta luego. Vamos a ver, Diana, te voy a comentar. Lo que tú me estás hablando es la historia que le han contado muchos hispanoamericanos y sobre todo de la zona de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, porque sí que es verdad que Argentina, Chile, México es otra historia, pero Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú es la misma. Que os estaban esclavizando, que estabais muy mal,
que los españoles vivían como reyes, ahí sentados mientras viendo a los indígenas cómo sudaban y sacaban el oro, y eso es completamente falso. Eso es completamente falso, que llegó un hombre con una llave, se llamaba Simón Bolívar, abrió las cárceles o se desencadenó, y allí todo el mundo libre y venga a vivir, que ya somos libres. No, eso es completamente falso. Mira, el ejército de Simón Bolívar estaba compuesto de ingleses, para empezar, porque los esclavos negros, que eran los esclavos, porque esclavos indígenas no había al principio, hasta que la rey Isabel I de Castilla decretó las leyes de Burgos. Las leyes estaban, que se cumplieran o no, ya no lo sé, pero la ley está. Los esclavos y los indígenas lucharon en contra de Bolívar. En contra. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? En Pasto, los indígenas de Pasto echaron a Bolívar. En Cartagena de Indias derrotaron los indígenas al ejército de Bolívar y tuvo que ir Bolívar a Panamá, entregar Panamá a los ingleses para coger fusiles. O sea, Bolívar vendió Panamá por fusiles para combatir al ejército realista. El ejército realista eran todos indígenas. Y esto es una cosa que yo soy de Venezuela, de donde nació Simón Bolívar, y esto es algo que no he escuchado de Alberto, ¿eh? Yo a Alberto lo vengo escuchando hace relativamente poco tiempo. Por eso he dicho que Eh, son pero muy quiero diferentes. decir que yo he escuchado a muchas personas, no solo españoles, que dan otra historia muy distinta a lo que nos enseñan a nosotros allá de Simón Bolívar. Por ejemplo, yo les puedo decir con toda seriedad y con toda propiedad que a nosotros nos hacen sentir como que si tenemos una especie de gen en el organismo biológico libertador, y ahí dentro que, bueno, que somos, no sé, que la mitad de Sudamérica, o bueno, casi toda Sudamérica nos debe su libertad, ¿vale? No, Porque, eso no bueno, es así, no, ¿eh? no, no, Eso no es así. pero es lo que nos enseñan Sí, allí, sí, yo eso es lo lo que sé. nos, Sí, yo es sé. lo que nos enseñan allí. Entonces, yo sé que muchos venezolanos me van a odiar, lo Precisamente sé. en Colombia, los indios en Colombia detestaban a Bolívar. Bueno, Estaban a favor de la realeza de España, los indios. Es que estaban a favor, no querían estar bajo el yugo bolivariano. No querían. muchos venezolanos, y no solo venezolanos, Sí, colombianos y sí. demás, Y los mm, venezolanos igual. me van a odiar, y cuando me oigan en este programa, bueno, me van a colgar en una plaza con los pies, bueno, Sí, X. pero bueno, eso Pero, es. pero eso ya es cuestión bueno, de leer, de estudiar, de ver, de que cada quien analice qué, pero a mí me parece hartamente sospechoso de que ¿Tú sabes desde yo estudié, Sí, que sí. solamente, y no estudié en un solo lugar, estudié en muchos lugares de Caracas, y Sí, sé no, es lo que que estudió mi Bolívar. hermano, mi Sí, sí, mamá, sí, mi sí. tío y tal. Entonces, me parece Bolívar, hartamente sospechoso que se dé solamente una versión de la historia, y la otra parece que no existiera. Ya está. claro. A eso iba. Encima Colombia, que es uno de los países con más huella hispana. Es que mira, Colombia junto con México y Honduras. Yo diría que son los países, bueno, cuando digo Colombia, toda esa zona, Venezuela, con más huella hispana. El ejército de Bolívar La eran Gran ingleses. Colombia. Sí, eran ingleses y escoceses. Ingleses y escoceses. Los indios no estaban siendo esclavizados por las leyes que se firmaron en 1512 la reina Isabel de Castilla. Cuando has dicho de la Inquisición que te he dicho es un arma de doble filo a tu favor, te lo voy a explicar. La Inquisición quería llevar a los indios a la cristianidad, y todo español que esclavizara a indígenas lo mandaba a la Inquisición. Por eso es un arma de doble filo a tu favor. Evidentemente, ¿se convirtieron en atrocidades? Claro que se convirtieron. Eso ya lo sabe cualquiera, porque estamos hablando del siglo XV. Pero hay una ciudad en República Dominicana que se llama Santo Domingo. Esa ciudad se llama así porque se construyó un domingo de Santo Domingo.
Cristóbal Colón, que fue el fundador de esa ciudad, utilizó mano de obra esclava indígena. Esa noticia llegó a la reina Isabel I de Castilla, y Colón fue reportado a Castilla y encarcelado a Castilla por esclavizar a indígenas. Y dijeron que los indios debían ser llevados a la cristianidad y no esclavos, que para esclavos ya estaban los negros. ¿Qué me dices ahora, Diana? Pues la verdad que impresionada, no sabía lo de la tropa británica. Digamos que acá como que los libros de texto como que Él era bueno. sí, o sea, él era bueno, él para nada Perfecto. tenía sombras, perfecto, Sí, él era el nuestro mejor. Él líder. tenía una espada láser y echó a todos los españoles de allí. Era un Sí, Jedi, sí, era un sí, habló Jedi. sobre mí, mejor dicho, con sus rayos láser y todo eso. Pero pero sí, la verdad, digamos que es un poquito, digamos, difícil, porque Empezando, pues mira, digamos que nosotros Mira, tenemos un paradigma de esta fíjate, persona. fíjate, Diana, que tú Y eres de Colombia y estás al lado de nosotros, sí, digo. A nosotros sí que nos dijeron algo muy por encima sobre el tema de la ayuda que se pidió a Inglaterra, por ejemplo. Pero fue simplemente eso, no, Bolívar tuvo que pedir un poco de ayuda a Inglaterra para sacar a los españoles y tal, y ya está. O sea, más nada, o sea, como en plan, bueno, como los pobrecitos indios y el pobre Bolívar solo tenía indios, entonces necesitó un poco de Inglaterra para que los ayudaran y tal, pero luego te pones a leer y te das cuenta y dices, hombre, tampoco, no, es que no fue. sí, es que también tenía dudas de esto, por ejemplo, la independencia de Panamá, porque es que yo me acuerdo, la independencia como tal de Panamá fue en 1903, que también se libró ahí la guerra de los 100 días, pero ahí, digamos, Estados Unidos metió las manos. Sí, pero eso ya Esta, después. Eso ya Colombia, mucho después. sí, eso ya fue mucho después. Y bueno, si no fuera por eso, porque eso también eso fue un dinero con el que Estados Unidos indemnizó a Colombia, si no fuera por ese dinero, Colombia no se hubiera podido hacer su primera revolución industrial. Pero, pero sí, digamos que todo esto, o sea, lastimosamente aquí los grandes afectados en toda dentro de estas guerras fueron realmente los indígenas. Y como ustedes lo estaban, digamos, trabajando, digamos, con anterioridad, y lo estaban sí, planteando, gracias, todavía continúan efectivamente siendo digamos, digamos, ahorita las poblaciones marginales. Porque es que para el Estado, para la economía, para el capitalismo y la globalización, los indígenas no sirven para nada. Cuidar digamos, los territorios y sacar de ellos solamente lo necesario no es nada viable, no es económicamente viable, no cumple con los requisitos del desarrollo y la adquisición de capital. Entonces, pues por eso. Un momento, perdona que te interrumpa, Diana, discúlpame, de verdad, no es propio de mí interrumpir. Los indígenas perdieron todos sus derechos cuando nacieron las nuevas naciones americanas, porque bajo el yugo español tenían derechos. Eso tampoco te lo han dicho. Por algo existe. Perdieron todos sus derechos cuando nacieron las nuevas naciones hispanoamericanas. Pero es que también en la colonia también ellos habían perdido sus derechos, o sea, por lo menos, digamos, la libertad de religión. ¿Qué religión? O sea, eso también es importante, o sea, ellos no podían como tal, como llegar a promulgar, digamos, como tal a sus hijos. Bueno, aparte de que se les quitó territorio, se les quitó como territorio. Tampoco es que podían como que llegar digamos, a promulgar como a las nuevas generaciones, porque ya habían otros que los estaban alfabetizando y también, digamos, instruyéndoles como las nuevas religiones. También fue algo así como una intromisión. Pero, Diana está muy equivocada, ¿eh? Te lo digo yo, estás muy equivocada. ¿Cómo que no tenían religión? Hay cosas que llevas razón, pero hay otras que estás completamente equivocada y estás con el discurso que, pues, muy izquierdista, que no digo que seas de izquierda, pero es el discurso que os meten allí en la cabeza. Eso, lo que estás diciendo, no es así. Y te lo digo con todo el respeto del mundo, ¿eh? Porque lo único que quiero es llegar a un acuerdo contigo y, bueno, con todos. Eso no es así. No es así. Pero o sea, digamos que todas estas religiones, o sea, digamos, porque se les cataloga
como ¿qué religión? Si ellos no estas tenían religiones religión. paganas. O sea, también qué pasó con digamos, las greconomalas, Diana, grecorromanas, con las eslavas. O sea, ¿por qué todos esos dioses murieron? Diana, cuando llegaron los españoles allí, estaban no en la edad de piedra, pero prácticamente. Y pasaron de la edad de piedra a ponerse al nivel de Europa. Ellos no tenían ni religión ni nada. Bueno, pero sí tenían drenaje. Sí, hombre, claro, eran civilizaciones avanzadas, pero entre ellos, no para el nivel de Europa. No sé si me estoy explicando. Y en Europa no tenían drenaje. Avanzadas eran nomás. Claro que sí, los incas tenían el sistema, unas cosas muy adelantadas, pero estamos hablando para ponerse el nivel de Europa, que era el mundo adelantado, el primer mundo en aquella época. Bueno, yo quiero decir algo sobre... Una cosa, sobre Omar, antes de que continúe, vamos a ir ya resumiendo, porque después que termines tú, sí voy a hacer las preguntas que ya algunas las han tocado, para luego cerrar, porque ya tenemos casi 2 horas y media de programa, ¿vale? Adelante, Omar, perdona. Ok, nada más voy a tomar unos 2 minutos. Bueno, en el caso de los indígenas que perdieron derechos cuando nacieron los nuevos estados y ya se eliminaron las colonias o los virreinatos españoles, Virreinato. depende de cada nación. En el caso de México, cuando nació el imperio mexicano, Iturbide, que por cierto era español, y cuando se firmó el acta, hay un acta de, bueno, lo que vendría siendo, lo que podría ser el acta de independencia como lo de Estados Unidos, que fue la más avanzada para su época, que se llamaba Sentimientos de la Nación. Y en Sentimientos de la Nación, escrita por, pues sí, era masón, Morelos, o bueno, quién sabe, dicen que era masón. Pues le daba derechos es decir, no le daba derechos, los liberaba, ¿no? Porque los indígenas, en el caso de las colonias españolas, tenían un estatus, tenían una casta en donde no podían ascender más. Y estaba estaba el indígena, estaba el mestizo, estaba el criollo y hasta el principio estaba el peninsular. Y eso sí, y eso sí es cierto, lo hizo Carlos III con las reformas borbónicas, que incentivaron en gran parte la inconformidad de los criollos en Hispanoamérica, en sus colonias. Eso sí pasó. Eh, en el caso de los indígenas, pues no, sí digo, tenían derechos, pues, el clero secular, estaban los franciscanos, las órdenes religiosas, los jesuitas. O sea, sí es verdad que podían hacer cosas y eso, pero no podían ascender más allá. O sea, no tenían, obviamente nunca iban a tener el mismo estatus que un mestizo, nunca iban a poder ser tratados de la misma forma que un criollo, y eso es una realidad. A tal grado que hoy en México, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, y en muchos países de Latinoamérica hay una élite que desciende que son españoles. En México, por ejemplo, que es una élite que desciende directamente de una cuestión española, y que eso podría explicar precisamente por qué existe una América pobre y una América rica. Porque uno va a Tamaulipas, va y ve McAllen en Texas, y ve Nuevo Laredo, y ve por qué una ciudad es pobre y por qué la otra ciudad es rica, ¿no? Todo ese desarrollo antropológico, como lo dije, podría explicar por qué Estados Unidos es rico, por qué México es un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, y por qué Estados Unidos es un país de primer mundo si fue conquistado por los indígenas, por qué todas las colonias conquistadas por España son pobres, incluso la propia España. Hay un dicho que es el establo de Europa, ¿no? Es un país que está pues muy por debajo de los estándares de Europa del Norte, por ejemplo, de Reino Unido, de Alemania, de Francia, y que incluso podría decirse que España es el México de Francia. Es decir, hay muchos españoles que migran a Francia o migran al norte de Europa a trabajar. Podría decirse eso, y entonces tendríamos que explicar por qué, cómo es la idiosincrasia también española, que ha provocado que en México exista un desarrollo de corrupción y una sistematización de corrupción, de estar cerca del poder, de ser Omar, condescendientes. perdona, que te Completamente corte, equivocado, porque Marco. perdona, te corte, pero tú me estás diciendo Completamente que, equivocado. que los españoles son los culpables que desde hace 500 años a lo que está pasando hoy en Hispanoamérica. Es lo que estás diciendo. Es lo que estoy No, no, entendiendo yo. no, O sea, no, 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 nuestros no, 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 problemas y todas las cosas que nos dieron nosotros los no, españoles no serán no, tan no, no, buenas, ya que en otro, no, no sé, Omar, pero no, no, para creo nada, no, no, que para nada. hay que hacerme a Lo que culpa, yo, ¿eh?
Omar, he no, escuchado, para nada, para nada. perdón que te interrumpa, he escuchado que por qué las colonias, los sitios conquistados por España están en la pobreza y los ingleses son los países del primer mundo. ¿A qué países te refieres? ¿A Sierra Leona? No, a ver, yo quiero ¿A Somalia? explicar. ¿A las colonias de África? ¿O te No, refieres a yo me Australia? explico en América. Perdona que te interrumpa. ¿O te refieres a Australia y a las 13 colonias así de pequeñitas que tenían Estados Unidos? Porque Estados Unidos, el 80% era de España. ¿O te refieres, cuando dices los territorios de Inglaterra son ricos, te voy a explicar el porqué? Bueno, más para aclarar, me Precisa- refiero nada más a América. América. Sí, sí. Pero sí, claro, sí que me da lo mismo Australia que América, sí es lo mismo que en Norteamérica. No, pero Te voy a decir el porqué. Sierra Leona y la India son es otra cosa, porque fue durante el colonialismo del siglo XX, ¿eh? Claro, Es otra pero es cosa. que las colonias inglesas, ¿sabes lo que hacían? Arrasaban a todos y no tenemos el problema que tenemos aquí, que estamos discutiendo entre todos. Porque arrasaban a todos y ya me pongo yo. Entonces nadie me va a echar la culpa de nada, porque no queda nadie. Eso era una de las No, preguntas que quería sacar al aire. ¿Quieres Claro, terminar con pero algo? en Australia nadie protesta porque no hay Ahí indígenas. está, pero, ahí Vaya está. por ahí pero, tienes. pero solamente una cosa, yo Ujú. digo, tienes razón, los arrasaron, pero también hay que Claro, pensar que los que resistieron en Estados Unidos, por ejemplo, digo, España ¿cómo también están? arrasó con las enfermedades y con otra cosa, pero los indígenas que ¿Cómo estaban en están? Estados Los Unidos, que quedan en Estados Unidos y Canadá, ¿cómo están? Si están apartados de la sociedad. no, están incluso más integrados que los de Latinoamérica, ¿eh? Están Por incluso favor. más integrados. No puedes ir a Arizona y están los indios yaquis ahí en Tucson y puedes irlos a ver y tienen sus empresas, tienen incluso casinos. Entonces ahí sí te puedo decir que son un poco más Y eso es integrados. culpa de los españoles, que los indígenas, después de 200 años de independencia, los países hispanoamericanos tengan así los indígenas. Después de 200 años de independencia, la culpa de los españoles. No, es culpa de los españoles. Claro. Yo digo que es parte de la responsabilidad del desarrollo histórico y antropológico. Pero es que la No, responsabilidad. mira, Omar, nuestra responsabilidad, perdona. Si yo erradico a todos y no dejo a ninguno, la responsabilidad viene a partir de lo que estoy creando. Lo que he eliminado ya no me va. Es nuestra Como hizo responsabilidad. Hitler. Me quito a todo del mundo y así nadie me protesta. Siempre soy el Es bueno. que no podemos seguir diciendo esto y evadiendo no nuestra tiene sentido, ¿no? responsabilidad. Somos nosotros los que nos hemos hecho cargo desde que echamos a los españoles, ¿vale? De allí, y pues a partir de entonces hagámonos cargo de nuestras responsabilidades. No vamos a echarle ahora la culpa a esa gente de hace sopotoscientos años. Pero bueno, X. Yo sé que yo entiendo un poco tu punto, que tampoco es tan radical como lo estoy poniendo yo, ¿vale? Lo puedo entender, pero es que no tenemos tanto tiempo como para explicarnos tal. A ver. Punto de la libertad. Perdona. Sí, el punto que quiero tocar es el tema de la libertad. De la ¿A libertad qué te refieres? que esas metrópolis dieron a sus colonias. Por ejemplo, en el caso del desarrollo de Estados Unidos y las colonias, las 13 colonias, como ya lo dijo Alberto, y las colonias hispanoaméricas aquí por ejemplo, voy a poner la Nueva España, hubo un tiempo en el que la Nueva España era la colonia más rica del mundo. Producía plata de a montones, producía oro, ¿Y por qué ha ido a la pobreza? ¿Y por qué ha ido a la pobreza? La Nueva España era la más próspera del mundo. A eso voy a ir. ¿Por qué fue la pobreza? Por la mala gestión de cuando se independizaron. Mala gestión. Pero bueno, pero al final de cuentas, ¿quién se quedó al mando? Aquí al final de cuentas se quedaron al mando los peninsulares y los criollos. Se quedaron al mando los peninsulares y los criollos. Sí. Vale, que esos fueron los que Los vendieron. indígenas no se quedaron al mando. No, por supuesto que no. Es que también había nobles indígenas, ¿eh? Cuando decís que los indígenas estaban apartados, es que había nobles indígenas. La Guardia Civil, como que no, la Guardia Civil. No, quise decir que fue como una cachetada para mí. No quise decirte que no. La Guardia Civil, los indígenas tenían derecho. De hecho, la mujer de Hernán Cortés era la hija de Montezuma, la Malinche. La reina Isabel fue la que decretó los derechos humanos y las leyes para los indígenas.
de no ser esclavizados y que se podían casar con los españoles. De ahí nació el mestizaje. La mujer de Cortés era la Malinche, hija de Montezuma. El que fundó la Guardia Civil aquí en España era un heredero de Montezuma en el Bueno, 1800 y pico. la Malinche no era hija de Moctezuma, la Malinche era una esclava que le regalaron. La hija de Moctezuma era No, otra. no, eso no es así. Eso no es así. ¿Cómo Sí, sabes, la Alberto, Malinche que no era es una así? esclava que le regalaron a Cortés, los aztecas. Bueno, pues vale. Será así, Omar. Vale. Pero bueno, a lo que quiero llegar es al punto de Pero la entonces ya libertad no de era esclava. Entonces ya no era esclava. Si se casó con Cortés ya no era esclava. Pero si Sí, la sí, ya no. regalaron. Que la No era regalaron. esclava, pero la regalaron. Bueno, venga. Siguiente, venga, seguimos. No estoy de acuerdo, pero bueno, venga. Siguiente pregunta. ¿Quién tiene otra Sí, pregunta? sí, Vos mismo, Alberto, tenías otra. Ah, yo mismo, a mí mismo, yo quiero, porque que ya deberíamos de ir cerrando, ¿vale? Se nos hace un poquito largo el tema. Sí. Quiero decir cosas. He dicho ya cosas que nadie me ha respondido. Tema Latinoamérica, Hispanoamérica. Diferencia, ¿qué pasa con esa palabra? Por favor, alguien que me lo explique, que me diga Alberto qué tiene que pasa con esa. responder eso. Pero por Alberto, favor, mire, les pido que lo apunten porque son tres o cuatro cosas, ¿vale? Para que entonces vamos preparados porque a muchos le van a chillar los oídos, ¿eh? Lo Sí, que voy a seguramente. decir, pero es la pura realidad, ¿eh? Vale, Es muy bien, pura realidad y muy es bien. y es una cosa que nadie sabe. Con el tema O que hay muy... de latino, ¿no? ¿Te refieres? Sí, claro. Hay muy poca información sobre esto. Vale, entonces, por favor, les pido apuntar lo que voy a preguntar para que en cada paso que les dé respondan todo, digan todo lo que les quede por decir y así cerramos. Porque es que si no nos vamos a tirar aquí en discusión una hora mínimo más. Entonces ya sería mucho con demasiado. Entonces les pido que voy a decir algunas cosas, ustedes responden, cierran con lo que quieran, lo más breve posible y ya cerramos el debate por hoy. Bueno, Y luego, si quieren otro día, lo continuamos, ningún problema. ¿Vale? Como hemos hecho con otros temas. Entonces voy, lo que dije antes, latino. Esto de Latinoamérica, Hispanoamérica, que si somos latinos, que si los españoles lo son, que si los de América son más latinos que los españoles, que si porque no sé, será por el reggaetón o yo no sé, lo siento, me da risa porque es que lo veo, creo que va por ahí el tema, o por el tema de las películas, cuando tú vas a descargarte una película que pone el español latino y español, no sé. Esa es una de las preguntas. La otra pregunta ya está más o menos contestada y creo que no es necesario ni siquiera continuar. yo, Este es o si queréis os lo explico o me preguntáis. el de que... Pero claro, o me preguntáis sobre el tema de Latinoamérica. Sí, no, es que la pregunta es para todos. Cuando te toque para a ti, por eso digo que claro. apunten, por eso digo que apunten. Cuando te toque a ti, bueno, respondes eso. El señor Jorge sí que le veo latino perfectamente porque es descendiente de italiano y español y eso ya lo dice todo. Bueno, Latino, pero espera un momento porque son varias preguntas. Entonces, cuando te toque a ti, respondes todas las preguntas y cierras, Alberto, con lo que quieras. Y así cada uno, y esto es así, ya terminamos. Vale. Entonces, la otra cosa que iba a hablar era de Simón Bolívar, pero de Simón Bolívar creo que ya es ir un poco más allá y lo mismo habría que extenderse mucho y prefiero dejarlos, si acaso, para otro debate. Luego, ¿qué piensan ustedes, los que están aquí, que piensen al contrario, obviamente, de esta cosa que tenemos los hispanoamericanos de estar constantemente pensando y echándole la bronca a los españoles, que si ustedes y por su culpa y no sé qué, y el oro y nos robaron y no sé qué, aunque eso ya lo hemos tocado. Pero bueno, individualmente me gustaría saber así muy brevemente qué piensan, si la cosa fue, lo ven tan... Si cree que deberíamos ya de dejar de pasar página con eso, ¿no? Eso otra cosa. ¿Por qué no se habla tanto de otras conquistas? Creo que eso también estuvo ya respondido de otras colonias, de otras colonizaciones, en el tema de cuando dijeron que, bueno, pues nada, si fueron arrasados, ¿quién va a hablar de eso?
¿no? Nadie protesta. Más o menos, ¿no? Sí, Ellos no vale. tienen el problema que tenemos nosotros. Bien. Te lo aseguro. Ellos son todos ingleses Sí, y nadie protesta. porque yo solo escucho la colonia española, 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 española. Sí, Ahí evidentemente. se va a empezar Lo de mismo es Inglaterra, se va a porque empezar viene, viendo. lo mismo es porque yo soy de Hispanoamérica, pero español, Claro, español, español. ¿Y qué pasa con los ingleses? ¿Y qué pasa con los franceses? ¿Y con los otros? ¿Y con los otros? Bueno, X. los holandeses. Con los holandeses. Vale. Sí, unión. Mira, con unión, es que me pongo las palabras así cortas y luego ya no me acuerdo. Pero puse unión, ¿por qué? Porque ustedes saben, excepto Alberto, que no ha estado en otros debates, saben perfectamente que yo he dicho muchísimas veces, y esto lo quiero decir como para cerrar el debate en plan bonito, con un buen mensaje, ¿no? Siempre he dicho, aunque a lo mejor no estarás de acuerdo, no sé, mucha gente no estará de acuerdo, pero siempre he dicho y siempre he visto como una especie de sueño que, ¿por qué no unirnos? ¿No? Y no me refiero a una unión en plan colonizadores, en plan caciques, que uno sea el que manda, un país sea el que mande y los demás, no, no, no. Una especie de Unión Europea, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con que tengamos tratados, alianzas, beneficios entre nosotros, desde México hasta la Patagonia, más las islas que hay por allí en el Caribe. Incluyo a Brasil, incluyo Portugal y España en la puerta de Europa. Hombre, es que Entonces, son hispanos. Es que por Brasil eso, es hispano. exactamente. Entonces, imagínense todo ese continente, esa cantidad de países, la zona geográfica, las riquezas, y por otro lado en España también y Portugal, en la puerta de Europa, para hacer negocios y todo este tema que no podríamos conseguir. ¿Qué piensan ustedes? Yo he dicho muchas veces, estoy súper a favor de eso, ustedes lo saben. Lo he dicho casi siempre que puedo, lo digo. Y en mis TikTok también los digo. Eso que Entonces, estás diciendo, Purga, es lo ujú, que consiguieron destruir. es lo que consiguieron destruir, también lo he dicho, que nos han separado, que nos meten aquí cosas simplemente para separarnos y demás. Y además he dicho que creo que es una especie de utopía ahora mismo, porque claro, conseguir eso ahora con los gobiernuchos que tenemos aquí en España y allá en Hispanoamérica, pues ya ni te digo. Claro. ¿Podría pasar? ¿Quisiera que pasara? Sí, ojalá. Entonces, De eso trata la leyenda negra cuando se desintegró el Imperio Español. Nos dejaron en naciones débiles, en muchas naciones débiles y sí, nos enfrentadas. cortaron a trozos, a pedazos Claro, para y sí. sin embargo el portugués lo dejaron en una sola, Ujú, que es Brasil. ahí está. Por Entonces, eso, por eso no avanzamos los hispanos. claro, claro, pero a lo que voy, ya pensando desde ahora en futuro, ya olvidándonos del pasado, en futuro, yo siempre digo que eso es, eh, ninguna potencia de hoy en día le convendría eso, a ninguna potencia de hoy en día le convendría eso, porque no seríamos temidos, seríamos fuertes, seríamos Porque grandes, lo que fuimos lo que durante fuimos 4 en siglos. algún momento, sí, claro. Siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. Entonces me gustaría la opinión también de ustedes, si lo quieren dar, así, pero muy breve, así como para cerrar, digamos, de manera bonita, ¿no? El tema, oh, qué bonito, la unión de todos aquí y nos abrazamos en grupos y somos hermanos, porque lo somos, yo lo considero, vamos, lo somos. Y por último, pero no menos importante, Cristóbal Colón. Esto es lo más banal que van a escuchar de todo el debate, ¿no? Pero bueno, lo voy a decir igualmente. Estuvimos hablando ahí por el grupo o algo, pero a ver, Cristóbal Colón, me gustaría sobre todo tu opinión, Alberto. Quiero la opinión de todos, por supuesto, pero como ya estuvimos hablando por el chat, ¿de dónde era Cristóbal Colón? Porque, a ver, era genovés. Yo he escuchado incluso que era catalán. Catalán. Aquí hay gente, Ser genovés y catalán en aquella época era lo mismo. era lo pertenecer mismo. a la Aragón. Vale, pues entonces si tú puedes explicarnos un poquito así brevemente por qué hay esa relación y tal, y ya cerrar todos, por Sí, favor, todos sí. cerrar con lo que les dé la gana, pero cerrar para después yo terminar el programa, ¿vale? Entonces, vamos por partes. ¿Quién quiere empezar? Que levante la mano el primero. Bueno, Alberto tiene muchas ganas, dale, tira Alberto, Bueno, adelante, lo que has dicho de Cristóbal Colón. dale. Cristóbal Colón, No,
ahora quiero que me respondan todo y cerremos cada uno, ¿vale? Yo pienso que todo lo que has dicho es sobre el tema de una nación hispana, que es lo que éramos, es lo que deberíamos hacer. Pero claro, de eso trata la leyenda negra, de tenernos desunidos. Así es como reventaron al Imperio Español. Estuvieron 400 años intentando conquistarlo al Imperio Hispano. No digo español, hispano, que es muy diferente. Porque cuando digo Imperio Español, parece como que estoy barriendo para mí, ¿no? Cuando digo hispano me refiero a todos nosotros. Al Imperio Hispano estuvieron tratando 400 años de conquistarlo y nunca pudieron. Y no es que nunca pudieron, es que encima se llevaban humillaciones, como en Cartagena de Indias, en Honduras, en Buenos Aires. Se llevaban humillaciones. Entonces, de la única manera que pudieron fue metiendo a traidores y con falsas leyendas. Y esas falsas leyendas todavía perduran. Y por eso nos dividieron en naciones débiles y enfrentadas, incluida España. Vale, una respuesta respondida. Latinoamérica, hispano, latino, diferencias, ¿qué pasa ahí? Vamos a ver. Los latinos son de Roma, no existe ningún hispano más. O sea, ningún latino más. Ya está. Yo creo que ya lo he dejado. El latino es de Lacio, de Roma, y hablaba latín. Bien, entonces, con lo que quieres decir, entiendo que nosotros no somos latinos. Ni los españoles tampoco. No, Somos exacto. porque- Sí, por el idioma me refiero. Vamos a ver. Es que ser latino es idioma y cultura, porque hay una falsa equivocación que dice, no, se nos dice latinos porque hablamos español y hablamos una lengua que deriva del latín. Si habláis una lengua que deriva del latín, sería Castellanoamérica o Latinoamérica. Vale. Entonces, está mal decir que somos latinos, para ti. Hombre, está mal para los mestizos. ¿Por qué yo soy latino, según vos? Dijiste, Hombre, yo soy italiano y español, no soy de Roma, soy de Italia. O sea, mi ascendencia es de Italia, no de Roma. Entonces, Es que ¿a qué le llama Roma? es que es un- ¿Al Imperio Romano? claro, y el Imperio Romano no conquistó América. ¿O lo conquistó? No. El Imperio Romano conquistó la península ibérica, le llamó Hispania y dejó la cultura y el idioma en Hispania, que es España y Portugal. Y de esa cultura llevaron el latín también. Desde el Imperio Romano hasta que se conquistó América por la Corona de Castilla pasaron 1000 años. En el trayecto de esos 1000 años, por aquí por la península pasaron visigodos, celtas, cartagineses, musulmanes. Y entonces la cultura hispana es una fusión de cultura latina de Roma y cultura musulmana y cultura visigoda y cultura de todas las civilizaciones que pasaron. Y la cultura hispana es la que se llevó a América, no la cultura latina. Entonces, cuando hablamos de lo latino, no tiene nada que ver con una etnia. Tiene que ver con una cultura. Cultura e idioma. Pero también Sí, se llevó la digamos, cultura idioma latina. como parte de la cultura, digamos. ¿Cómo? Perdón, Idioma como parte de la Pero cultura. es que del latín Sí. deriva el castellano, el catalán, el gallego, el francés, el rumano, el italiano, el portugués. Entonces, si fuera por los idiomas, sería Portugaloamérica y Castellanoamérica. No Latinoamérica, porque en América nunca se ha hablado latín. Ujú. Entonces, Pero ¿de dónde saca la...? ¿Os dais cuenta que la palabra sí. latino Sí, no, tiene toda la lógica. es una etiqueta que le colgó Francia para borrar la hispanidad en el siglo XIX, cuando Francia intentó conquistar México para echar al hispanismo de allí? Es una Sí. etiqueta propagandística. No hay ninguna cultura latina en América. Persuasiva. Persuasión, eso sí. Sí. Es una etiqueta de marketing que el jueguecito lo han seguido los británicos Vale. y los gringos. Acabo de escuchar algo, a ver qué te parece. Omar, repítelo, por favor. Digo que sí hay varios rasgos de cultura latina en Hispanoamérica y en España, claro, y entonces Claro, es que la cultura hispana tiene rasgos de cultura latina. Ya tú mismo te estás dando la razón. Sí queda claro, es como una ramificación allí. La cultura hispana es una fusión de la latina, porque los latinos aquí en la península ibérica estuvieron porrones de años, pero es que cayó el Imperio Romano y aquí entraron visigodos, musulmanes, de todo.
Y de ahí nació la cultura hispana, que la cultura hispana es la que se llevó allí. También tienes cultura árabe, ¿eh? Y no se te dice árabe, no se dice árabe América. Los franceses en África también se habla portugués, también se habla francés, también se habla español, pero nadie dice África Latina, ¿verdad? Bueno, ujú. O Sí, sí, sí. Lusoamérica. ¿No? Lusoamérica. Lusoamérica también podría ser, ¿no? Pero no, el tema es América Latina. ¿Por qué? Para meterse Francia ahí como país latino, porque Francia sí es un país latino igual que España, Italia, Rumanía. Los verdaderos países latinos son los europeos que fuimos conquistados por Roma. Y España conquistó América. Pero es que los latinos ya habían desaparecido. Bueno, ha quedado más que claro. ¿Quieres cerrar con algo, Alberto? Pues cerrar, porque me ha parecido un grupo maravilloso, que os espero el próximo domingo para seguir debatiendo y disculparme con la señora Diana si en algún momento se ha sentido mal o simplemente trato de que entienda la realidad, que yo su realidad ya me la sé. No, tranquilo, para nada. Pero ahora entienden, ¿no? Eres hispanoamericano, igual que yo soy hispano. Lo de latino, déjalo porque eso es otra rama que vosotros no entendéis. Eso es una etiqueta que os pusieron ahí. ¿Te acuerdas los judíos que le ponían ahí una etiqueta y ya está? Pues lo mismo. Bueno, perfecto. Gracias, Alberto. Luego, al cerrar, nos despedimos. Bueno, no sé, Omar, tú mismo, ¿quieres cerrar? Sí. Acuérdate que hice unas preguntas, no vayamos por las ramas, ¿vale? Las preguntas y cierras con cualquier cosa, por favor. Bueno, con las preguntas de las últimas, ¿no? De Hispanoamérica. Bueno, sabemos que existe Hispanoamérica, Iberoamérica, Lusoamérica, etiquetas, como lo dice Alberto, ¿no? En el caso de México, a mí me gusta más la etiqueta esta de Iberoamérica, Sí, que claro, es que incluye es a lo mismo. Brasil. Hispanoamérica o Iberoamérica es lo mismo, da igual como lo llames. No es lo mismo porque en el caso de Brasil no entra ya en Hispanoamérica, No, porque estás no, equivocado. Completamente pero equivocado. y La en el caso península, de perdona, ¿Por qué? ¿Por qué está equivocado? porque la península la llamaron los griegos Iberia y es España y Portugal. Y luego llegaron los romanos y la llamaron Hispania y es España y Portugal. Por lo cual da igual. bueno, pero aquí en Bueno, el caso de península ibérica es Es España lo y mismo. Portugal. Claro. Bueno, pero cuando hablas de España y hablas de Portugal, son dos cosas distintas. Entonces, al territorio que hoy es Brasil lo conquistaron los portugueses y a todo el resto Pero también fue española y a todo durante el resto lo conquistaron los españoles. pero también fue española durante 200 años, Portugal. Bueno, pero la cultura, bueno, entonces digamos que nosotros La somos, cultura de Portugal es la misma que España, a sí. ver, los árabes tuvieron 7 siglos, como bien vos mismo lo dijiste en Claro, España. en la península Entonces, ibérica. En la península entonces, ibérica. Los árabes tuvieron 800 años, no en España y en entonces no le Portugal. llamemos península ibérica, ni le llamemos hispanismo, le llamemos arabismo y a esto también le llamemos. O sea, Para que vean. porque vos tenés mucho orgullo de ponerle la etiqueta de hispanidad a todo, cuando en realidad vos mismo has hablado de toda esa mezcla de culturas Pero que hay. es que hispano e ibero es lo mismo. Hispano e ibero es lo mismo. Yo soy ibero. ¿Te suenan algo los jamones ibéricos de España? pero es jamón, No voy y a, no voy bola, a discutirte no es más jamón por falta de hispano. argumento. Claro. Jorge, Sí, es lo por falta de mismo. argumento. Créeme que es lo mismo. Solamente voy a permitirme averiguar un poco y aclarar estos conceptos porque intuyo que tenés algo de equivocación y yo puedo tener más equivocación porque vos has leído Pero más que yo escúchame, de esto. ser Por eso ibero, voy a leer. ser ibero no es hablar solo portugués. Ser ibero es hablar portugués y español. Y ser hispano es ser portugués y español. Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, Jorge, es lo mismo.
La península la llamaron los griegos península ibérica y es España y Portugal. Y luego llegaron los romanos y la llamaron Hispania, que es España y Portugal. Por eso se llama Iberoamérica o Hispanoamérica, da igual cómo lo llames. Bueno, pues Es es como que entonces cómo se Cerdeña llama no el se idioma, llama. español o castellano, da lo mismo. Yo creo que ha quedado más que claro. Adelante, Omar, Da termina, lo por mismo favor. como lo llames. Venga. Lo que pasa es que para identificar a Brasil siempre se ha escuchado que se dice Iberoamérica. Pero es lo mismo. Es lo mismo. La cultura de Brasil es hispana y la cultura de España es ibera igual. Bueno, si no mal recuerdo, es Iberoamérica por el río Ebro. Si no mal recuerdo, Ebro, ¿no? Y un río. Sí, se sí, llama es que es lo mismo. Y el río Ebro está en España, no está en Portugal. Exacto, exacto. Por eso da lo mismo, Jorge. Entonces, porque, por ejemplo, decías que Portugal también es hispano porque pertenece a España, pero tú mismo dijiste que en un momento que no existía España en ese entonces. Y por ejemplo, Claro. Cerdeña, que ahora es territorio de Francia, también vamos a decir que es hispana porque pertenece en un momento a la corona de Aragón que formó España, ¿no? No, pero Pero es que bueno, Cerdeña es una isla, no tiene nada que ver con la península. Es como decir que un canario es hispano también. o ibérico, ¿no? O ibérico, Pero, claro. bueno, La podríamos península de la ibérica Cartagena es la misma que la continental, ¿no? península hispana. Es simplemente un nombre que luego lo cambiaron los romanos a Hispania. Y es España y Portugal. Bueno, en el caso de las etiquetas, yo respondiendo, pues yo te voy a dar la razón. Es simplemente una etiqueta, pero vamos, la etiqueta peor colgada es la de Latinoamérica. Esa es que no cuelga por ningún lado. Esa es que Bueno, en el caso de Latinoamérica, yo siempre he pensado lo que tú dices, ¿eh? Yo siempre he dicho que Latinoamérica no existe. es que Y no que existe. Es que no sí, existe. eso sí lo sabía, eso siempre lo he dicho, ¿eh? Latinoamérica no existe. Es una Y yo, por trampa, ejemplo, es una trampa para insultar al hispano, para insultarnos a nosotros, a vosotros. ¿De verdad claro, crees que es así? claro. Bueno, y bueno, ya acabando con ya para cerrar, ahora sí. Ujú. Ya para cerrar, en el caso de lo que dije nada más para aclarar lo que dije sobre lo que España tenía la culpa. No dije que España, o que los que en ese momento eran españoles o castellanos o lo que sea, que tuvieran la culpa, porque sí sería un pensamiento muy mediocre, ¿no? De mi parte decir que es que los que nos conquistaron hace tantos años tienen la culpa de todo lo malo que ahorita nos está pasando. Claro que no, claro que no. Yo estoy incluso en contra de eso. El presidente de México, como saben, pues promueve mucho esta cuestión de que España tiene la culpa de todo lo malo que ahora nos pasa. Pero lo que voy es que los españoles, y por ejemplo voy a poner de ejemplo a los mexicanos, colombianos, en este caso, nos parecemos mucho a los españoles. Por ejemplo, yo le pregunté a Alberto, ¿a qué hora, a qué edad dejó de vivir o dejó la casa de sus padres? La casa de mis padres, yo, Sí, a los 16. a los 16. Sí, Pero me fui al ejército y luego pasé, bueno, pues hice el ejército voluntario, y luego obligatorio, y luego me fui voluntario a la Legión Española. bueno, pero lo ¿Eres que es, legionario? Sí, Ya, yo no sabía eso, qué orgullo, ¿eh? miedo a la Eso, muerte, sí. muy bien, muy bien. Venga, adelante. sí, muy bonitos uniformes, ¿no? De los legionarios. No solo el uniforme, sino todo lo que conlleva, lo que significa ser legionario. Hay que entender la Claro, Legión. claro. Eso ya hablaremos de eso. Genial, sí, Tenemos ¿no? muchos domingos para hablar. Además me interesa escuchar y aprender mucho de eso, porque he escuchado cada cosa. Escuchadme, yo toda esta historia yo no me la invento, es lo que he mamado en el ejército, de verdad, creedme. Vale. Sí, ¿por qué no te vamos a creer, coño? Entonces cierra, Omar, porfa, venga. Sí, claro, en el caso de que estaba así, de que por qué las colonias de España son pobres y las colonias británicas no son ricas. Y específicamente las colonias de Canadá que sí fueron la conquista fueron la conquista y el colonialismo del siglo XVII, XVI, 1500, 1600. No entrando de lleno con las colonias del siglo XVIII, ¿no? O del siglo 19, los 1800, como puede ser el Raj británico, ¿no? La India, Sierra Leona, Sudáfrica, ese tipo de colonias. No, en el caso de las colonias, Cierto, porque es un tema importante el de la libertad.
el de la libertad que dio España a sus colonias y Gran Bretaña a sus colonias respectivamente. Cuando llega, también la gente que llegó, ¿qué tipo de gente llegó a Estados Unidos, a lo que es Estados Unidos? ¿Y qué tipo de gente llegó de España aquí a lo que ahora es México? Voy a poner de ejemplo en el caso de Pizarro. Pizarro era un soldado analfabeta, era un soldado de lo peor, ¿no? Que había salido de ahí. Todavía Cortés era un poco más culto, había estudiado Derecho en Salamanca, ¿no? Era un poco más culto, pero pues aún así los hombres que lo acompañaban pues eran criminales, exconvictos, no era lo mejor de España, ¿no? En el caso del Reino Unido, de Gran Bretaña, los colonos llegaron para Eran todos quedarse. ilustres. Llegaron con... No todos eran ilustres, pero llegaron para quedarse. Es decir, llegaron con sus familias, a diferencia de los soldados españoles que llegaron solamente con espadas, solamente llegaron ellos, pues sí, en un principio, pues en búsqueda de oro, en búsqueda de riquezas, en búsqueda de Omar, exploración, de trazar rutas. Omar, ¿Qué? eh, Leen el chat, ¿no? Leen el chat. la conquista inglesa de América fue 200 años después. Los Sí, ingleses claro. llegaron casi 200 años ingleses. Date cuenta que cuando fueron los españoles a América, los primeros viajes era ir al abismo, porque no se conocía más allá Sí, claro, pero de Finisterre. no, Entonces, no, ¿quién no. iba? O sea, Iba es todo lo que peor, todos los que estaban en las cárceles. Entonces, 200 años después, que ya se sabe que hay un nuevo continente, los ingleses ya no fueron, ya iban gente más, iban ya militares. Pero los en el, primeros viajes que no se conocía aquello, pues que vaya ese. Yo voy a ir, yo no, que vaya ese. Como el viaje a la luna, no fue ningún hombre, primero fue un perro. ¿Sí me entiendes? Bueno, Claro. cerremos, por favor, cerremos, sí chicos. te entiendo. Sí. No, bueno, ya, sin interrupciones, por favor. Ujú. No, sí te entiendo, en el caso de España, pero mira, a lo que yo voy es que eso fue, la primera colonia que se estableció en Estados Unidos fue Jamestown en 1600 y tantos. En Hace México ya 2400, existía el virreinato de la 700 Nueva años. España en 1600 y tantos. Y aún así, los colonos de Jamestown y los colonios de la Nueva España tenían muchas diferencias de cuestión de libertad y de cuestión de libertad económica. Por eso el desarrollo económico es diferente, porque la gente ya tuvo libertad y que hasta la fecha la siguen privilegiando y que tuvo un desarrollo histórico para poder emprender y poder hacer nuevas colonias ellos mismos de la nada, porque no tenían oro y hacía frío y era un clima insoportable. Incluso tenían que comer zapatos. Y aquí en la Nueva España, los españoles lo tenían todo. Todo eso generó que en la Nueva España se generara una élite que estar cerca del poder tuviera Como que fuera más cómodo, un asentamiento más cómodo porque las riquezas ya las tenemos, ¿no? Y ellos tenían que exacto, buscar. tuviera un ambiente más cómodo, exacto, eso es lo que voy, tuvo un ambiente más cómodo, tuvo que apreciar menos la libertad y también claro que entró la religión. La religión pues ha sido yo soy católico, Digamos, pero sí ha sido, lo tengo que que en reconocer que ha resumen, sido un ancla para el progreso. sí, En muchas, lo que quieres decir es como que como ya tenemos la riqueza, nos acomodamos, ¿no? bueno, tenían las riquezas y suelos fértiles. Es decir, su ingenio no se desarrolló tanto, como en el caso de Efectivamente. los estadounidenses que tuvieron que tener un ingenio y un desarrollo también Porque mayor. no tenían Ahora, tantos recursos. y te voy a decir por qué, porque los españoles y los mexicanos nos parecemos muchísimo. En serio, Sí, nos hasta parecemos que no muchísimo. tenemos el agua hasta el cuello no nos movemos. No. Pero, no, o sea, nos parecemos muchísimo en ese sentido. Voy a llevarlo al terreno actual. Iberdrola, ¿no? Tú conoces Iberdrola, es una empresa española. ¿Conoces No, ese? no conocerla. Como para no conocerla y ahora, sobre todo. No Sí. conozco. Bueno, bueno. Sí. Bueno, tú sabes los escándalos de corrupción y eso. Lo voy a decir, Hispanoamérica, la corrupción es igual de común que en España. España, por así decirlo, en el continente europeo, España tiene la percepción de ser el país más corrupto de Europa, junto con Italia y esos países del sur, ¿no? Generalmente, ¿no? España Sí, es que tiene lleva la, toda la razón. Es que lleva toda la razón. tiene la percepción de ser un país pues bastante corrupto. En el caso de México, pues oye, los negocios de Iberdrola con el gobierno mexicano, de corrupción, de Acciona, de todas esas empresas,
pues oye, es que tienen el mismo desarrollo histórico, antropológico y social y cultural que tienen los españoles. Yo te pregunté de que a qué edad habías salido de tu casa, porque saliste a los 16. Sí. En el caso Bueno, de 16, sí, a los otros, 18 ya se puede decir que en el caso de oficialmente. otros, bueno, sí, en el caso de otros españoles, suelen salir de su casa a los 20, a los 21, casi ya acabando la universidad, a los 20. En el caso de Colombia, salen a los 30 o a los 20, a los 25. En el caso de México, salen a los 24 o a los 20, más o menos como a la misma. Eso lo viene ustedes en una estadística de independización juvenil, que España y México se parecen muchísimo cuando salen de sus casas. Es decir, tenemos esa misma cultura, ese mismo arraigo social. No sé si me llego a explicar. Ese Te arraigo estás explicando familiar. perfectamente porque yo Joder, te estoy entendiendo joder si te todo. estás explicando. Escucha, Omar, no te quiero Sí, cortar así bruscamente porque me parece feo, pero es que llevamos ya bastante rato y soy yo el que tiene que editar después todo esto y me costará un poquito. Entonces, chicos, por favor, tierra porque sí, luego viene Diana, ya luego entendí, viene Jorge. Vale. porque- No, yo ya acabé, Ah, ¿ya has acabado? ya entendí, Pero, pero, ya sé pero, que Coincido tenía contigo, dudas. Mar. Coincido pero, contigo en muchas cosas, pero no Mar. porque te haya cortado yo, ¿no? No, ya se entendió mi idea. O un poco sí, o un poco sí. En el caso de que nos parecemos mucho, a eso es lo que quería llegar. No Sí. echarle la culpa a España, sino que como somos hijos de España, tenemos esos mismos problemas que se crearon allá, pero no es por echarle la culpa a España. Somos hijos de España y tenemos los mismos problemas por tener las mismas semejanzas. A eso es lo que Pero voy, no el echarle tener la los culpa a mismos problemas es porque los ingleses ya se encargaron de eso, de que tuviéramos los mismos problemas o más. Y los Bueno, ya franceses. las Y los causas franceses, podremos analizarlas. se encargaron de eso, de que estuviéramos así. Eso ya me lo sé yo. Estamos Bueno, así porque ellos forjaron eso, para que estemos así. genial, gracias, Omar. Diana, por favor, si no te has dormido, si no te has ido, No, estoy acá presente. vale. Entonces, Bueno, porfa, voy a Diana, sí. responder. A Diana lo de decirlo de Latinoamérica la he matado, a la pobrecita. Ay, la pobre, sí. Bueno, está bien. Le he quitado Adelante. Bueno, voy a su responder es como salsa. las preguntas que había dejado Bueno, Ares, digamos, en esta puede ocasión. ser, pues ya lo de las preguntas creo que podemos saltárnoslas un poquito porque prefiero que cierres y resumas lo que Ok. quieras y así ya. Sí, digamos que como también, digamos, eh, trayendo como de la colación todo lo que se ha hablado. Y es de que, pues, es terrible que las personas todavía le sigan echando la culpa a otros, digamos, por los mismos defectos. Nosotros nos alabamos con nos glorificamos con, digamos, con todos los aspectos positivos, pero lo malo lo tienen otros. Nosotros no nos atribuimos responsabilidades. Decir, el hecho de que yo me equivoco, o sea, eso va contra nuestro argumento y nuestro criterio. Nosotros, o sea, ¿cómo es posible, digamos, desquebrajar la coraza del orgullo? O sea, es algo imposible. Es algo, digamos, a lo que los humanos como que no nos enseñan. De que sería algo bueno como que tocar, digamos, en una ocasión, si es que se puede hablar, digamos, del sentido de la educación en el siglo XXI. Y digamos que en caso de otras cosas, eh, ante todo, pues yo les agradezco muchísimo y digamos que ya salgo como con nuevos aprendizajes, claro. Es necesario descubrir como esas sombras de todas estas personas, digamos que estuvieron como todos estos próceres y todas estas personas y todos estos procesos que llegaron. Pero ante todo, pues claro, no se puede satanizar, digamos, de un lado y parte, porque vamos a la analogía de la caperucita y el lobo. Claro, desde la perspectiva de la caperucita, mejor dicho, el lobo fue lo peor, esto, y a veces la perspectiva de la caperucita es la que tenemos aquí en gran parte de América. Claro. Y la del lobo, mejor, ellos son las del lobo, pero claro, ustedes nos hablan desde la perspectiva del lobo y eso ya es otra cosa. Entonces, ¿y dónde están los terceros? ¿Dónde está la perspectiva de la abuela? Entonces, digamos que eso resulta interesante. Que si hay un movimiento, digamos, de izquierda también, claro, detrás de todas estas condiciones que se están dando, por ejemplo, ahorita en Colombia y en otros países latinoamericanos, con esa xenofobia también contra extranjeros, digamos, por ejemplo, de España por todos esos procesos de colonización. O sea, eso ya es como inmaduro, lo que ustedes habrán dicho al principio. O sea, tampoco vamos acá a poner responsabilidades por algo que pasó hace 500 años, hace 5 o 6 generaciones.
no tiene como cabida y nada que ver, pero va como en ese proceso de culpar a los demás porque no me responsabilizo de mis actos. Y ahora, lo que ustedes decían. Se llama remover la mierda, como decimos en España. Okay, bueno, otro concepto. Y digamos que otro de por qué, digamos, las colonias de ingleses y españoles, eso sí suena como un concepto de que es que nosotros acá somos pobres porque queremos. Pero entonces vamos a poner una analogía, es de que estamos como sobre una tabla y entonces estamos jugando un campo de fútbol, ahí los mismos jugadores, todos los mismos equipos, uniformes, balones, todo lo que sea. Lo que pasa es que digamos, la cancha está inclinada hacia uno de los lados. Por ejemplo, nosotros, digamos, en la parte sur de América, digamos que tenemos como unas ciertas condiciones sociales y educativas y políticas y de todo, que digamos que también impiden que las personas como que surjan de alguna forma. Y no es por romantizar la pobreza, pero, por ejemplo, acá en Colombia se necesitan 11 generaciones para poder salir de la pobreza. Y eso no es algo de que es que usted es pobre porque quiere. No, yo creo que digamos que eso va más allá y eso va más allá como también de las capacidades y de las oportunidades que nos brinda la sociedad porque nosotros no salimos adelante solos. Y no es de que el hecho es que el gobierno me regale, no, es que de pronto como que los instrumentos y como que las vías para realizar eso, o sea, la burocracia como que a veces no las impide. Claro que hay personas que salen adelante, claro, y todos tenemos ese discurso de queremos ser el primero, pero ¿cuántas millones de personas estamos detrás, digamos, de todos esos sueños? Lastimosamente, el sueño no lo cumple todos. Entonces, esto es una linda meritocracia, no es como la sociedad donde todos sonrían, porque es que la felicidad depende de usted, no de la paradisíaca meritocracia. Algo más o menos así. No sé si me hice entender. Sí, claro que sí. Yo te entiendo. ¿Sabes lo que decía Roma, Diana? ¿Sabes ¿Sí? lo que decía Roma? Dales pan y circo, y así están entretenidos. Vaya. ¿Vale? ¿Escuchaste, Diana? Mientras a vosotros os entretienen con falsas leyendas, los gobiernos de Hispanoamérica dejan entrar a los Estados Unidos y Canadá, saquean las riquezas del país, se llevan todas las riquezas a Estados Unidos y a vosotros os dejan en la pobreza. Y lo único que hacen es el discurso de siempre. Es que los españoles tal. Bien. Pero no te lo puedo decir. ¿Has terminado, Diana? ¿Te parece? ¿Quieres decir algo más? Por ahí hay una Yo moto. paso hasta ahí, se los agradezco mucho, gracias. No, para nada, mujer, a ti. De México, como el presidente de México, tiene que pedir disculpas. No, el que tiene que pedir disculpas es Estados Unidos por todo el territorio que le robó a México. Por ejemplo. Bueno, y por último, pero no menos importante, nuestro gran amigo polémico a veces conciliador, en otras formas temperamental y muchas veces muy tranquilo, Jorge, para cerrar. ¿Qué te parece, amigo? Tío, pero buena persona. Pero un tío espectacular, de verdad. No me puedo hasta así, pues desde que murió el Pelusa hasta así. Adelante, Jorge. ¿Por qué no se une Latinoamérica? Esa fue una de las preguntas. Bueno, porque somos egoístas como seres humanos, no por ser sudamericanos. O Hispanoamérica. Claro. ¿Cómo? Sí. O Iberoamérica. Por ser humanos, somos egoístas, somos avariciosos y somos tontos. Sí, pero fíjate, la Unión Europea, lo que pasó... Solo por una razón. Quería aclarar eso, lo de la Unión Europea. Que ellos tienen muchas más diferencias que nosotros, Ojo, y lo lograron. Todos somos seres humanos, pero la evolución cultural tomó distintos caminos en la historia. Yo prefiero una unión hispana antes que la Unión Europea, y siendo europeo. Y bueno, habría que ver cómo se da una unión hispana. Nosotros somos hispanos. Yo prefiero estar unido con México, con Argentina, con Colombia, con Venezuela, que son de mi misma cultura y mi mismo idioma, que con un alemán que me ha hecho 2 guerras mundiales. Bueno, pero tendríamos que ver cómo se da esa unión, a ver si es lo que vos esperabas. Pero vuelvo a lo mismo. Claro. La leyenda negra trata de eso, de tenernos desunidos. Claro. Así que bueno, yo creo siempre que los seres humanos somos tontos, somos avariciosos, ambiciosos, egoístas. Luego, que en 2
partes del mundo, o 3 o 4 partes del mundo diferentes, hagan procesos históricos y culturales diferentes y superan ciertas cosas con elogiosamente en algunos aspectos, con defectos en otros, porque a la Comunidad Europea podemos criticarle algunas cosas y podemos reconocerle algunas cosas buenas también. Objetivamente, cosas buenas para ellos, ellos se han unido a su manera. Bueno, y nada, somos seres humanos. En 5.000 años o en 500.000 años habremos evolucionado y no seremos tan tontos. Esa es mi conclusión. Buena Tal vez. conclusión. Buena conclusión. Bueno, pues nada, chicos, yo quería cerrar solo con una pregunta para Alberto, y ahí sí cerramos. Alberto, te pido brevedad. Explícame eso. Entonces, ¿que Colón era catalán porque era genovés al mismo tiempo? Eso Mira, no me lo explicaste. Colón puede ser catalán de muchos sitios, menos español o italiano, simplemente porque España e Italia no existían. A partir de ahí podría ser de cualquier sitio. Menos español e italiano de cualquier sitio, porque España no existía, ni Italia tampoco. Muy bien, entonces lo de Génova, Así ya no se puede poner. a mí me lo enseñaron así literalmente, ¿eh? Cristóbal Colón nació en Génova, ciudad de Italia. Pues ya. No, ciudad de Italia no, ciudad de la Corona de Aragón. Lo que pasa que, bueno, se No, sobreentiende. no, te explico cómo me lo explico, cómo lo estudié yo, porque me lo tuve que memorizar. Cristóbal Colón nació. Vuelvo a lo mismo con Bolívar. Bolívar no era venezolano. Ahí está. O San Martín tampoco era argentino. No hay más. Era el Virreinato de la Plata, era un español criollo. No hay más. Que muchos se quieren empeñar en resaltarle como venezolano, me parece muy bien, pero eso es una mentira falsa. Vale. Bolívar era español criollo, igual que San Martín, no hay más. Bueno, con ese melón que abrimos y lo dejo ahí a la mitad, y esa bomba que hemos tirado aquí al final, ya terminamos, chicos, terminamos. Me ha encantado. Si por mí fuera, tuviera 3, 4 horas lo que hiciese falta para estar aquí hablando y hablando y hablando de cosas. Me gustaría quedarnos con buen sabor de boca, con un buen mensaje, y es que todos aquí somos hermanos, somos la misma gente, somos que tenemos particularidades, diferencias, como todo el mundo. Yo con mi hermano las tengo, y es mi hermano de sangre. Aquí en España las tenemos, de Andalucía con un catalán. No, y entre la misma familia, de un núcleo familiar. No va a haber diferencias en el Imperio Hispano con lo extenso Por que era. supuesto, por supuesto, pero me quedo también un poquito con las palabras de Jorge, que somos tontos, tío. Tendríamos que Pero eso ya lo decía Arma, dale pan y circo. Dale, pan y circo, pan y circo. Deberíamos de ser más listos. Sí, las marionetas y tal. Por favor, como deberíamos de ser más listos, dejarnos de tonterías, mirar más lo que nos une y dejar más a un lado lo que nos puede diferenciar, que lo hay, por supuesto, como hemos dicho antes, por supuesto, pero nos unen muchas más cosas y seríamos temidos. Yo siempre lo digo, nos temerían en el mundo, porque imagínate tú, nos temían, y si volviera a ocurrir nos temerían, porque es que sería es que solo imaginarlo, mira, se me pone esto, los vellos de punta. Pero bueno, los países hispanos unidos, Estados Unidos, Valgarete. Y dando la vida por nosotros, ahí, espalda con espalda, pecho a pecho, ¿sabes? Pero yo me voy a despedir, ¿sí? Y le voy a mandar un mensaje a Jorge. Jorge, tienes un historiador argentino, que lo puedes encontrar en YouTube. Se llama Patricio Lons. Métete y mira su contenido en YouTube. Para Diana, hay un historiador tuyo, de colombiano, que se llama Pablo Victoria. Échale un vistazo en YouTube también. ¿De acuerdo? Y para Omar, pues nada, encantado de conocerte y nos vemos el próximo domingo si es posible. ¿Y a mí? ¿Qué pasa? ¿No me tiras nada? ¿Ni un hueso? A ti te veo todos los días, macho. Es verdad. Bueno, pues nada, gente. Nos vemos por TikTok, porque es que este hombre, claro, es que... ¿Quieren agregar en TikTok? Dale ahí. Dale ahí. Exacto.
Date publicidad, por favor. Es que estoy perdido, estoy más perdido que Kung Fu. Por eso. Compartir mensajes, ¿no? De la llamada. Sí. Que estás escribiendo en el chat, supongo, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, ahí se ve perfectamente. Pues miren, aquí está, Alberto Madrid 88, siempre con el arroba delante, en teoría, aunque si lo pones en el buscador, creo que sin el arroba se encuentra igual, ¿no? Y Alberto Hispanista con la H mayúscula 88. Síganlo, que vale la pena, la verdad sea dicha. Y pues nada, gente, muchas gracias a los que nos estén viendo. Dejen sus comentarios como siempre, con respeto. Opinen libremente, pero con respeto, sin faltar, por favor. Es lo único que pido, con respeto. Digan lo que quieran, pero con respeto. Síganos en las redes. Tenemos un grupo de Facebook y un canal de YouTube y un canal de Telegram. Los tres, con buscar Debates La Purga de Arex, que estará por aquí en alguna parte, nos consiguen. Síganos y quien quiera entrar en estos debates es bienvenido. Chicos, a todos, chicos y chicas, o tengo que decir chiques. No me gusta eso no me gusta. Claudia, mi amor, Claudia, mi vida de Venezuela, perdón, lástima que te caíste. Pero sé que estás ahí, ya nos verás, te queremos mucho. Jorge, espectacular. Diana, una maravilla. Omar, el mejor de todos. Y Alberto, un crack, ¿qué más? Y servidor Ares, el moderador. El dios de la guerra, nada más y nada menos. Bueno, X. Bueno, chicos, se les quiere. Gracias. Chao, que vaya muy bien. Saludos a todos y muchas gracias. Fuerza. Hispania. Saludos a todos, gracias. Adiós. Chao.